Ya son un poco más de las 12:30, no sé exactamente qué. Menos 10, una menos 10. Una menos 10. Era bastante más que las 12:30, estaba un poco perdido Lautaro ahí. Pero bueno, recordemos que nos pueden escuchar a través de salasexas.com. También nos pueden ubicar en Facebook como Todos a la Cueva, en Twitter como @todoscueva y en Instagram también como todoscueva. Y nos pueden buscar en YouTube como Todos a la Cueva. Recuerden suscribirse al canal y darle clic en la campanita. Mientras se acomoda nuestro politólogo especialista en educación, Facundo Pajón. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, Muy bien, hace muy bastante bien. que no vengo. Ya los extrañaba. ¿Hace tanto que no venía, sí? Sí, sí, Y sí. hace rato. Vino con Hace tecnología también, con soporte de NTX, ¿no? Yo vengo siempre equipado. Muy Sí, bien. sí, estoy medio a las corridas, ¿no? ¿Y tenés idea acelerado. más o menos de qué vas a hablar? Más o menos? Sí, la idea es hablar un poco o introducir a raíz del encuentro que tuvieron Mauricio Macri y el presidente de Chile, Piñera. Me olvidé el nombre de Piñera. Sebastián. Sebastián, muchas gracias. Sobre algo que dijo Mauricio en pleno conflicto docente. Yo sé que no es quizás el tema más candente de la semana, claramente con todo lo que está sucediendo con la economía del país, Pero no deja de ser importante. pero no deja de ser importante. Y además la educación me parece que siempre está en boca de todos por distintas cuestiones y que también tiene que ver con la economía, que eso va a ser quizás algo que vamos a ir tocando. Muy bien, muy bien. No sé si tiene algo más que agregar el ingeniero de la Patria Honoris Causa. No, por ahora ya hablamos mucho, ¿no? Nosotros. Yo creo que sí. Mucho, Creo que mucho es dólar, momento de que mucho sí. tasa. Es momento de que Facu se explaye y nos deje a nosotros por lo menos tomar un vasito de agua, no sé. Un poco, no, antes de que arranque, ya que me dieron palabra, vos me das palabra y yo hablo, ¿no? Dale, estaba usted hable. leyendo el libro el costo de la desigualdad de Stiglitz, de Joseph Stiglitz, del premio Nobel El de precio yo lo Economía. tengo, buen libro. Y él hace una relación en los primeros capítulos entre, bueno, cómo se sale de todo esto. Él dice, incrementemos impuestos en forma proporcional y destinemos el excedente a educación y tecnología. Y la educación y la tecnología a la larga, enmarcadas en un proyecto de desarrollo, terminan aumentando el PBI. Porque, como dijo Facu, siempre la educación tiene que ver necesariamente con la economía de un país. Porque la educación es valor agregado. Tal cual. Y, Exactamente. Perdón, quiero hacer un paréntesis. Hay un muy buen artículo de la politóloga Solange Rosa, que no le gusta que le digan Solange, en la revista Primera Generación sobre la participación pública-privada, las PPP, que esperamos que venga al estudio A hablar. explicarlo. Sí, ¿no? Es un muy buen artículo, la verdad que léanlo en rpgeneración.wordpress.com. Bueno, básicamente habla de qué son las PPP, cómo influyeron en el mundo, qué pasó en el mundo, quebraron empresas. Yo me enteré de muchas cosas con el artículo de Sol, que por ejemplo en Reino Unido la segunda más grande quebró. Digamos, para que se entienda esto es, hay que construir un hospital, un puente, una ruta. El Estado convoca a un privado para que lo haga. En el corto plazo se genera menos gasto porque la plata la pone un privado. Tal cual. Pero el Estado siempre oficia como garantía. Imagínate vos que están haciendo un hospital, el hospital se queda a mitad de camino porque la empresa quiebra. El Estado carga con el costo político de ese hospital y el costo de responsabilidad de terminarlo. Bueno, quebraron en España, quebraron en Inglaterra. Y Sí, es un sistema que anda muy bien, ¿no? Vemos a nivel mundial que Anda nosotros bárbaro. lo estamos aplicando desde hace poquito. Abrieron los sobres, si no recuerdo, el martes de la semana pasada. Y bueno, ya salieron varias licitaciones que después vamos a estar hablando un poco más, porque justamente ¿en qué va a repercutir esto? Una baja del déficit fiscal, porque el Estado no se... en un primer momento, ¿no? Claro, El en Estado- el corto plazo el Estado no pone plata. Tal cual. El Estado no pone plata para hacer la obra en un principio. Obviamente, el privado se queda no solamente con la obra, sino con la concesión de la obra, seguramente peajes, etcétera. Pero a largo plazo, ¿qué implicó en el mundo? Bueno, sobreprecio de 40%, entre 30 y 40% de cada obra. Y a su vez que, bueno, cuando se funde la compañía, porque no puede seguir manteniendo la obra o las varias obras, el costo siempre pasa. Bueno, en Argentina ya no lo conocemos, ¿no? Esto es- no hay mucho para no hay explicar, novedades Claro. acá, ¿no? El costo siempre lo terminamos pagando como nosotros, como el Estado. El costo siempre lo paga el Estado, tal cual. Bueno, vamos a comentar un poco sobre la columna que estaba por presentar. Un poco, quizás algo que se viene hablando en temas educativos es, bueno, sabemos que Cambiemos desde hace ya varios meses ha presentado nuevos planes de transformación y reforma de la escuela secundaria y de la escuela primaria también. El plan maestro es uno de los que ha anunciado en principio Esteban Bullrich. La secundaria 2030 ha sido anunciada por Alejandro Finocchiaro.
han tenido quizás muchas reuniones. El Consejo Federal de Educación, que es el órgano superior que decide qué políticas nacionales se van a aplicar al nivel secundario y a nivel primario también, ¿no? Pero propiamente en Secundaria 2030 trata sobre el nivel secundario y cuáles son las directrices que tiene que seguir cada provincia. Siempre lo que está en boga, o por lo menos el gran conflicto que hay a partir de estas reformas que proponen Cambiemos, quizás no son de forma o de fondo, sino que son de financiamiento, ¿sí? Entonces, como saben, recuerdo quizás hace ya una semana, no hace mucho tiempo, el 26 de abril puntualmente, estuvo la cena por el 30 aniversario de la Fundación Libertad, ¿sí? Fundaciones liberales y las hay y demás, donde había una muy linda foto entre Vargas Llosa, Piñera y Mauricio Macri, creo que fue portada en muchos lugares. Qué tridente, ¿eh? Hermoso tridente ofensivo. Guillermo Delgado y Palermo en su momento, bueno. 2 que ganan elecciones y 1 que no. Claro, sin duda, sin duda. Pero bueno, todos muy liberales ellos. Mauricio Macri habló, porque justamente ese día era día de paro docente, cuando fue el día que SUTEBA movilizó a Capital Federal, y dijo, el mayor daño es que no se pone frente a clase e interrumpe con paros, y la gran frase fue, se creen los dueños de la educación. Qué paradoja, ¿no? Se creen los dueños de la educación cuando justamente lo que está sucediendo a nivel país, o por lo menos ha sucedido durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el incremento de las escuelas privadas, el incremento de las matrículas en las escuelas privadas y el decaimiento y la desinversión en las escuelas públicas. Bueno, como es sabido, estas reuniones formales se siguen dando y el gran conflicto entre gremios y gobierno sigue existiendo. Entonces, acá una de las preguntas que radica a partir de este dicho de Mauricio Macri es, bueno, está bien, si Mauricio Macri dice que los gremios se creen los dueños de la educación, yo me pregunto, ¿quién garantiza la educación en el país o cómo se garantiza hoy en la Argentina el derecho a la educación? Sabemos que es el Estado Nacional el principal garante, eso es algo que vengo hablando en todas las columnas, pero es cierto que el gobierno rechaza hablar de financiamiento educativo. Rechaza, puntualmente, ¿sí? De hecho, se los han invitado a distintas conferencias y distintas charlas que han organizado distintos entes internacionales que aparte paradójicamente forman parte de su gobierno. Digo, Carolina Stanley estuvo en UNICEF, hay mucha gente de CIPEC que también hoy participa en la gestión. No digo que las organizaciones sean afines al gobierno, sin duda hay informes muy críticos tanto de CIPEC como de UNICEF sobre la actualidad política y la actualidad económica y social del Estado argentino, pero es cierto que muchas de sus principales figuras, como por ejemplo el intendente de Pilar, han pertenecido a organismos internacionales u organizaciones que se dedican a investigar sobre políticas públicas y que hoy ocupan un lugar concreto dentro del funcionariado de Cambiemos. Es como la pata sensible de Cambiemos, ¿no? Que tiene una pata oligárquica, una pata de CEOs, digamos, del mundo empresarial, finanzas, y una pata sensible del ONGismo, etcétera. Exactamente. Otra buena frase de Macri, voy a citarlo bastante a Mauricio. Perdón que interrumpa, Facu. Sí. Sin esa no hubieran podido llegar. No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Sin el ONGismo? Sí, claro. Y yo creo que fue una gran pata. Además que había sido desatendida o reemplazada en realidad. Las organizaciones de la sociedad civil habían sido reemplazadas por las organizaciones sociales durante el kirchnerismo. Entonces, muchas... O las organizaciones políticas también, ¿no? Bueno, pero por eso, organizaciones sociales y políticas, sí. No sé, por ejemplo, el Movimiento Evita es una organización social y política. Claro, por lo general, todas las organizaciones políticas tenían su marco jurídico para actuar como sociedad civil. Entonces, la política y la sociedad civil iba de la mano y se ha perdido mucho del voluntarismo o de lo denominado tercer sector. No se lo tomó en serio al ONGismo, se lo subestimó, se lo subestimó, ¿no? El verdadero poder que tenía el ONGismo. Yo creo que hoy el PJ se da cuenta de eso y por algo saca incluir, digamos, y otros supuestos tanques de pensamiento para contrarrestar esto. Bueno, no me creo con la capacidad aún como para afirmar algo, pero hace unos meses yo inicié la diplomatura en organizaciones de la sociedad civil. Y una de las cuestiones analizadas es esta, ¿no? Es cómo el regreso de... ¿Ya hablaron con De Piero? Porque vamos a hablar más tarde. Bueno, pero esta pregunta hágansela a Sergio, que seguramente va a poder responder muy bien. ¿Se lo vas a poder hacer vos? Sí, perfecto.
que él también está encarando esta diplomatura, y lo que sucede ahí es, bueno, perfecto, primero hubo varios estadios del Estado, al principio, bueno, nada, no voy a empezar a hablar del principio No, de la historia hasta ahora, si no me voy claro. por las ramas, pero digamos que post-Estado neoliberal vino nuevamente el Estado neo-keynesiano o neodesarrollista, que vuelve a incluir, pero ya no propiamente el Estado como el único impulsor de la industrialización y de la inclusión de los actores sociales, sino que aparece el tercer sector, que es la sociedad civil. El gran problema acá me parece que con el kirchnerismo fue que la sociedad civil fueron los partidos políticos o las organizaciones políticas. Claro. Entonces hubo otra parte de la sociedad civil que quizás abrevaba con el kirchnerismo, que quedó bastante excluida. Pero bueno, no importa. Esto es algo que quizás Cambiemos hoy utiliza como fuerza política, y por eso asiste a estas cenas y demás. Obviamente hay gran parte del ONGismo que abreva con la ideología liberal. Así que me parece que también ahí está, hay un afín partidario político con Cambiemos. No hay una cuestión de deber y favorecer, pero me parece que no hay una filiación identitaria que les permita estar como ser como la misma capa de algo, sino que pertenecen, no me estoy complicando con las palabras, pero me parece que Pero se pertenecen entiende muy bien eso. a distintas, como que son distintas capas geológicas de una misma tierra, ¿no? Bueno, estoy como muy metafórico hoy. La otra frase de Mauricio que me llama la atención y quiero que la debatamos y hablemos sobre esto y sobre educación, me parece que es muy interesante, es: los argentinos tuvimos una fiesta de populismo que duró muchas décadas. Esto lo dice justamente en el 30 aniversario de la Fundación Libertad. Paradójicamente, no. Como buena fiesta, nos emborrachamos. Y al día siguiente tuvimos un enorme dolor de cabeza. Eso nos llevó a reflexionar y decidir un camino del cambio, un cambio basado en otros valores. Punto. Y la herramienta de la educación es la más importante, va al centro del cambio cultural. Digo, ojo, creo que es la declaración más ideológica de Mauricio Macri en los últimos 3 años, sin lugar a dudas. Igual está bien en hablar de 30 años, porque si hubiera dicho 40, por ahí entraba ahí todo el igual perdón de la deuda de... Ojo, yo dije 30 años, ¿eh? Dijo... No, pero creo que él dijo 30 años, ¿eh? No. En el 30 aniversario de la Fundación Libertad, él dice: los argentinos tuvimos una fiesta de populismo que duró muchas décadas. No define Mauricio, como siempre, cuánto duró el populismo, pero que en realidad fue una borrachera gigante. ¿Es esto? Digo, es esta idea que intentan inmiscuir de que vivíamos tan bien y pensábamos que se podía vivir feliz y bien en la Argentina, hasta que ahora nos emborrachamos, ese éxtasis que te produce el alcohol, la fiesta, la noche, eso sería el populismo para Mauricio. Y hoy, cuando nos levantamos con resaca, nos damos cuenta que tenemos que gastamos 1.000 pesos en el boliche, entonces hay que recuperarlo de alguna manera, hay que volver a salir a trabajar, hay que hacer el esfuerzo. Digo, está muy bueno el paralelismo que hace Mauricio. Yo creo que es el eterno mito neoliberal, que después lo podemos dejar quizá para el cierre para no coparle la columna a Facundo, pero hay como una idea de que estas varias décadas de populismo, que cuando uno va a los papeles, digamos, los números, no existen en la realidad. O sea, lo que ellos denominan como populismo es los primeros 2 gobiernos de Perón, el proceso que fue del 73 al 75... y después el periodo de kirchnerista, pero no existe ese país con varias décadas continuadas de lo que ellos denominan populismo, que bueno, acá ya estuvo Paula Biglieri explicando cuál era esta connotación equivocada que la derecha hace del populismo, pero esa idea que plantea Macri de, bueno, ahora nosotros venimos a normalizar el país después de varias décadas de despilfarro, no es cierta. El país estuvo oscilante. Claramente la dictadura del 76 no es lo que ellos califican como populismo. El gobierno de Menem no es lo que ellos califican como populismo, al menos en lo económico. El gobierno de Alfonsín supongo que estará ahí en el medio, pero no existe eso que Macri alude, es una construcción. Alude a una construcción de la historia nacional. Y también no es real. Podemos agregar que con ninguno de esos gobiernos, inclusive con los populistas o los que nosotros no denominamos populistas, nunca perdieron. Claro. Sino que al revés, ganaron, y mucho. Inclusive con el populismo, digamos. La otra frase sigue Mauricio hablando. Esto es genial, digo, es muy ideológico lo que transmitió Mauricio en la cena de esta fundación. Se llegó al convencimiento de que no había que evaluar a los alumnos, porque eso les traía problemas de presión psicológicos.
Y todo esto fue un proceso equivocado que fue llevando a la destrucción de la cultura del trabajo, el esfuerzo personal y de la superación. Bueno, Mauricio, te contamos que vos naciste de un padre que tenía toda la guita y de ahí te hizo presidente de Boca y después te tomabas 4 o 5 semanas de vacaciones por año y nadie te hizo absolutamente nada. De todas formas, esa ejemplo de esfuerzo. Esa discusión existe. Yo, la verdad, como no tengo ni idea cuál es la respuesta a eso, supongo que Facundo conocerá bastante más. No sé si está bien evaluar o no a un chico en la escuela. Creo que la escuela es un sistema que está en crisis hace bastante tiempo, pero esa discusión se da en las salidas de los colegios, digamos, que ahora no se evalúa más, que ahora se puede repetir 3 veces, no sé si es verdad o no, pero es una discusión que existe. Que eso lo hace bien el Cambiemos. Cambiemos toma discusiones que están en el imaginario popular o que existen, que eso lo levantan de los focus group, por supuesto, y las marcan en una frase o en un párrafo o en un contexto ideológico bastante fuerte y bastante coherente con lo que es la tradición liberal. Y hago la última cita y comenzamos con el análisis. No hay que enojarse con la educación privada y tratar de anularla. Lo que hay que hacer es mejorar la educación pública. Y hay herramientas y presupuesto para hacerlo. Bueno, contamos que el presupuesto en educación no ha cambiado. En realidad, los sueldos docentes siguen estando por debajo de la inflación y por debajo ahora justamente de la devaluación. Quieren cerrar a todos los gremios docentes por debajo del 15%. Lo que sucede en la educación es que se está proponiendo transformaciones de la escuela secundaria sin un presupuesto integral que asegura a las provincias poder sostenerlo. Seguimos todavía con esta contradicción de que la educación secundaria es un derecho que cada ciudadano residente del país tiene y que es un derecho constitucional y que en realidad es el Estado quien debe garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas y residentes en Argentina puedan cumplirlos, y en realidad esto no hay un Estado nacional que lo garantice, sino que lo delega a las provincias. Entonces es decir que las provincias tienen el presupuesto para garantizar la educación, no la nación. Han eliminado todas las direcciones de los niveles educativos, por lo cual no hay un funcionario a cargo de seguir cómo está la transformación de la escuela pública dentro de cada nivel educativo, sino que hay un solo ministro de educación que se reúne con los ministros de educación provinciales y a partir de ahí deciden una política nacional. Y esto no se hace continuamente. En Argentina lo que sucede es que hay una gran desigualdad entre las distintas provincias. Esto es algo que ya hemos debatido en otra columna. Entonces me parece que hoy, si nos tenemos que preguntar, en la Argentina de Mauricio Macri, ¿quiénes garantizan el derecho a la educación? Claramente son las provincias. En el municipio de La Matanza, por ejemplo, gracias a la compañera Victoria Volpe, que ojalá nos esté escuchando y le mando un saludo, sabemos que el municipio de La Matanza reparte por estudiante, por escuela, libros y manuales que les permiten a ellos poder acceder a la enseñanza básica durante todo su transcurso escolar. Y que seguramente, digo, eso es lo que llama Cristina la inversión indirecta, digo, es salario indirecto. Son manuales que los padres no tienen que comprar porque el Estado los garantiza. Ahora, ¿el Estado Nacional ya no provee más de libros? El Estado Nacional, mira, ahí yo voy a entrar, digo, no tengo esa información exacta, pero no provee libros por estudiante, seguro. Que debe proveer de libros a las escuelas, calculo que sí, calculo que las etapas de formativas docentes lo seguirá haciendo. Antes estaba Nación encargada de la formación docente, hoy están las provincias un poco más haciéndose eco de todo esto. Bueno, podríamos preguntar si hay alguna o algún bibliotecario escuchando que nos diga, a ver si en la biblioteca de su escuela pública llegaron los libros o no. Lo que sí se dieron de baja también esta semana o la semana anterior, ya no recuerdo bien la fecha, es el programa Conectar Igualdad. Sí. Que ya se dio de baja absolutamente. No se entregan más computadoras, no se van a entregar más computadoras. Hace 2 años no se entregaban computadoras. Vamos a ser certeros. Hacía 2 años que ya no se entregaban más computadoras. El discurso del PRO iba de mano con decir, bueno, ya las computadoras no son tan importantes porque todos los estudiantes tienen un celular en la mano. Entonces hay que actualizar y hay que crear apps y hacer que las escuelas sean digitales para que puedan trabajar los estudiantes desde el celular. Una idea bastante copada. A mí me parece razonable. Pero ¿tienen todos los estudiantes el teléfono en la mano? Y no sé si porque el Estado garantizaba que tuvieras la computadora. Eso claro. Es importante. No, y además, perdón que te interrumpa, no solamente era ese alumno el que tenía la computadora, sino que la trasladaba a la casa. Claro. Y que en la casa lo podía usar el hermano, el padre, la madre. Con el celular no pasa lo mismo, claro. Es cierto eso. Igualmente, yo creo que todavía las herramientas de la computadora no pudieron ser totalmente reemplazadas quizás por una cuestión de comodidad, digo, pero el trabajo, la investigación, escribir artículos, digo, todo lo académico sigue vinculado con la computadora.
Digo, nosotros que somos universitarios o que escribimos artículos y demás, sabemos que no tiene que ver con nuestra generación. Esto sucede en las generaciones actuales. Si bien estamos todo el día pendientes y escribiendo desde el celular y leyendo cosas del celular, a la hora de escribir un artículo te sentás en una computadora. Bueno, nada. Quiero hacer una consulta. Sí. No sé si es tu área, no te quiero matar con la pregunta, pero hablaste del tema del libro, que el Estado, el municipio acá proveía libros. ¿Qué qué idea hay ahora sobre los libros? Yo recuerdo que en los 90... acá se hablaba mucho de que el libro ya no iba más, que era una cosa del siglo pasado y que se debía reemplazar por fotocopia, por la creatividad del docente, etcétera, etcétera. Me acuerdo que yo en ese momento me puse a investigar un poco y veía que, por ejemplo, que en Alemania tenían libros de texto los chicos. Entonces yo dije, bueno, pues como acá ahora dice la onda es la fotocopia, que yo, y en Alemania tienen libro de texto. ¿Hay que volver al libro de texto? ¿Es bueno que haya libro de texto? ¿O sí es cierto que eso que debe ser reemplazado por algo más versátil, o era bueno hasta la tecnología, o por algo más personalizado, cada escuela con su material, etcétera? Lo bueno es que no se den impuesto. Lo bueno es que el material pedagógico que se reparta en las escuelas sea consensuado por las escuelas del territorio. Tengo entendido que en La Matanza trabajan los inspectores en la confección del material que se reparte dentro de las escuelas. Sería bueno que Vicky nos llame y nos mande un mensaje, algo como para poder aseverarlo. Lo último que conversé con Vicky era así, digo, hay inspectores participando del armado de esos textos y de esos manuales. A mí me parece, y a mi entender, digo, si me preguntás, según cómo vienen los procesos de transformación de la escuela secundaria, está bueno que esto sea parte de un proyecto pedagógico institucional. Famoso, creo que se llama PEI, no me acuerdo. Creo que sí. Que es lo que la institución produce y planifica a lo largo del año y está consensuado con docentes, los directores consensúan con sus inspectores y los inspectores pueden garantizar el material. Lo que sí me estaría bueno debatir es, bueno, perfecto, digo, en realidad la educación es pública y gratuita en la Argentina y laica. ¿Quién garantiza el acceso a esa información? ¿El estudiante mismo por sus propios medios o la escuela puede asegurarle a cada estudiante por lo menos tener el acceso a la información o a la biblioteca básica que necesita ese estudiante para complementar las enseñanzas que durante ese año debe cumplir? Entonces, me parece que eso es fundamental. Digo, y eso es algo, y esto es lo que vengo a hablar yo propiamente de la gestión de Mauricio Macri. El gran problema que existe hoy es que pueden existir grandes propuestas, no vamos a desmerecer las propuestas porque hay algunas que son interesantes. Ya las he mencionado, como instalar los docentes por cargo, trabajar sobre las trayectorias educativas de cada estudiante, hacer proyectos institucionales que puedan generar que los aprendizajes no sean por materia, sino que sean por proyectos institucionales, que las materias sean transversales a los proyectos que los mismos estudiantes quieren seguir. Pero ahí me parece que lo fundamental está en que quién garantiza los recursos necesarios. Hoy no hay un Estado garantizando los recursos necesarios. Y ojo que con la declaración ayer de Duhovne y de Caputo, me parece que el principal recorte siempre va a ser la educación. Sí, dijeron lo que es sector público. Para bajar el déficit, claro, lo primero que se corta es... No hay mucho tampoco para recortar, ¿no? Pero sí. Entonces, me parece que es eso. Otra vez, digo, atacan durante este año que se va a trabajar la reforma laboral a los gremios docentes, que son los únicos que debaten el financiamiento educativo. Para bien o para mal, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con Baradel, le puede gustar más o menos la figura del gordito, pero, digo simpáticamente como para que suene simpático, pero la realidad es que hoy CETERA, SADOP y UTE y todos los gremios docentes son aquellos que levantan la vara y dicen, discutamos el financiamiento educativo. Hoy el Estado Nacional no quiere discutir cómo se va a debatir la educación. Ni Esteban Bullrich, ni Alejandro Finocchiaro, ningún ministro de Educación provincial adherente al PRO quiere discutir cómo se va a financiar la educación. Entonces le diría a Mauricio Macri y a todas estas fundaciones liberales, perfecto, señores, entendemos que la educación está mal, entendemos que tiene que ser evaluada, entendemos que se tiene que transformar. ¿Con qué plata? Muy bien. Y algo para ya ir cerrando y pasar ahora, en un rato ya vamos a estar entrevistando a Sergio de Piero. El conflicto docente es directamente invisibilizado por los medios. Hoy, o sea, además de que el dólar fue el tema de la semana, ya hace varias semanas que ya no figura en ningún medio, no lo veo. No, en lo absoluto. En lo absoluto. Y ya no se habla ni bien ni mal de Baradel, no se habla. Claro. Hay que esperar que baje un poco todo esto, ¿no?
del dólar, de las tarifas, Tal que cual. baje un poco porque los medios funcionan de esa manera también. Bueno, yo antes de despedirlo a Facu quería que, si no quería vender en 1 o 2 minutos el artículo que escribió sobre las elecciones en la UNLAM, ya que te tenemos acá, para la gente que lo quiere leer. Interesante. 1 o 2 minutos Digo, para venderlo. En realidad, bueno, nada. Yo siempre cuestiono el liberalismo y cómo las falsas afirmaciones sobre cómo se manejan los regímenes políticos democráticos dentro de América Latina después no se cumplimentan. Y creo que la Universidad de La Matanza tiene que ver con eso, ¿no? Hay un falso régimen político democrático que no funciona así. Nunca hubo alternancia, así que no se puede demostrar que en la universidad sea democrática. Es muy difícil el acceso a competir en la universidad, ya sea para cargos ejecutivos de mayor rango, como será el cargo que ocupa hoy el rector Daniel Martínez, y la representatividad estudiantil, primero que es muy poca, es minúscula, creo que de 16 cargos que tiene el Consejo Superior Universitario, solamente 2 son para los estudiantes, y de esos 2 hay que tener un 10% de los votantes de la última elección para poder participar, que en este caso serían algo así como 2.000, 3.000, 4.000 avales. Entonces, las complejidades burocráticas hacen parecer a la universidad como un régimen político democrático, cuando en realidad, en palabras de Andreas, ay, se me fue el nombre ahora del autor, bien, me agarraste. No importa, era para vender de Andreas Schedler. Ahí está. Bueno, también, que es sueco, ¿no? Schedler diría que quizás los mecanismos institucionales están aparentemente dados, pero lo que sucede es que hay un autoritarismo electoral en la Universidad de La Matanza. Si uno analiza a la universidad como institución política democrática, claramente si nosotros no consideramos que la universidad es democrática y que adopta otro régimen político, podría ser estudiado como estos regímenes mixtos, híbridos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces el artículo está en rpgeneracion.wordpress.com y nosotros seguimos por acá.